Vamos a tener una oración antes de empezar este sermón. Les invito a inclinar su rostro. Dios eterno, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, por tus cuidados, por tu protección, por tu paciencia, Señor, porque a pesar de nuestras faltas, tú nos sustentas, nos sostienes, nos perdonas cuando nos arrepentimos y venimos a tus pies. Gracias por tu amor, Señor, por estas bendiciones inmerecidas. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad de servicio que nos das. Gracias por considerarnos para ello, Señor, aunque no somos dignos. Pero en tu infinita bondad nos das la oportunidad, Señor, de servirte de algo. Gracias, Padre. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Tú nos has traído, Señor, tú pusiste en nuestros corazones esta intención de venirte a adorar, alabar, agradecer todas tus bondades. Y ahora te rogamos, Padre, que tu Espíritu esté sobre cada uno de nosotros, que hables a nuestros corazones, que seas tú, Señor, el que exponga tu palabra. Y no hay duda, Señor, de que tú sabes qué clase de alimento espiritual necesitamos cada uno de nosotros. Y tu palabra promete, Señor, que nunca regresará vacía, sino que cumplirá aquello para lo que le has enviado. De modo, Padre, te pido, tú que en tu infinita sabiduría nos conoces, en tu omnisciencia, Señor, danos lo que sabes que necesitamos a través del estudio y la exposición de tu palabra. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo lo rogamos todo. Amén. Amén. Perdón. Para los que ya tenemos rato en este mundo, hemos escuchado a través de nuestros años de vida distintos tipos de filosofías, de creencias, y cada vez que hay alguna duda en nuestro corazón, normalmente acudimos a aquellos que le tenemos confianza. Y siempre hay una pregunta en la vida de los hombres, normalmente, en la vida del ser humano: ¿para qué estoy en este mundo? ¿Qué se supone que debo hacer con mi vida? Y como decía, recibimos consejos de todos lados y escuchamos a gente que nos trata de aconsejar, no de mala manera o no de mala intención. Nos dice frases como: necesitas conocerte a ti mismo, busca tu interior, tú estás en este mundo para realizarte, para ser feliz, para prosperar. Y nos dan toda esta clase de conceptos que no deben ser conceptos humanos, no bíblicos. Aunque lo hagan de buena intención, no terminan realmente por aclarar la razón por la que estamos en este mundo. El martes pasado, en el estudio de la célula, hacía ahí una pregunta que es retórica, no espero que la respondan, pero decía yo, bueno, ¿dónde te ves en los siguientes 2, 3, 5, 10 años de tu vida? Y sin importar la edad, porque no depende de nosotros el día que dejemos de respirar. Pero Dios espera que cada uno de nosotros tenga anhelos, tenga esperanzas, tenga ilusiones, como terminar una carrera, por ejemplo, qué sé yo, casarse, etc. Tenemos planes. ¿Dónde te ves?, preguntaba yo, en los siguientes 2, 3, 5 años. ¿O crees que vas a acabar tus días haciendo lo que estás haciendo, sin cambio alguno? Sería una vida muy rutinaria, ¿no es cierto? No tener expectativa alguna, decir, pues yo estoy muy cómodo aquí como pastor, así es que pues ya que Dios me lleve cuando quiera y así voy a acabar mi vida. ¿Acaso no hay nada más que aspirar? ¿Te has puesto a pensar en tu vida qué pasaría si no haces nada durante el resto de los años, nada diferente a lo que vienes haciendo?
A veces alguno diría, bueno, pues no fue una vida tan útil o tan productiva, o la verdad es que nunca me propuse hacer algo nuevo, algo diferente. La Biblia está llena de consejos para tu vida y para la mía. Consejos de lo que Dios espera que hagamos con ella mientras Él nos permite seguir respirando. Y quiero dividirlo en dos aspectos muy sencillos. ¿Cuál creen que sea la voluntad de Dios para la vida de todas sus criaturas? El domingo pasado hablábamos de 5 verdades irrefutables y quiero regresar a una de ellas. El sermón de esta mañana se titula La voluntad de Dios Padre. La voluntad de Dios Padre es el título del sermón, y voy a retomar 2 versículos que usé el domingo pasado. Mateo 7:21, hablando de aquello que Dios espera o cuál es la voluntad de Dios Padre para todas las criaturas. El domingo pasado demostramos bíblicamente que todos hemos sido creados por Dios. De todos modos, todos somos criaturas de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Espero que recuerden ese sermón. Y Mateo 7:21 dice en el Señor Jesús: no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no hay otra forma de entrar a los cielos, a la presencia de Dios Padre, sino cumpliendo la voluntad de Dios Padre. Y entonces, pues alguien que no conoce la Biblia preguntaría, bueno, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios Padre? El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, que también lo tomamos el domingo pasado, nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y aquí la voluntad de Dios Padre, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando una persona no creyente me pregunta, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que te arrepientas de vivir tu vida, de hacer lo que se te da la gana con tu vida, y vengas a los pies de Cristo. Esa es la voluntad de Dios Padre. Porque no quiere que ninguno se pierda. Y la forma de no perderte es venir al arrepentimiento, venir a los pies de Cristo y decir: quiero que ahora seas tú el Señor de mi vida, y ahora quiero hacer tu voluntad, no la mía. Y esto nos lleva a cuál sería la voluntad de Dios para los creyentes. Esa fue la voluntad de Dios para aquellos que aún no son creyentes. Pero una vez que tú y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ¿cuál debiera ser la voluntad de Dios Padre que debíamos nosotros obedecer? Y vamos a revisar uno de los pasajes, y te voy a pedir que tomes nota de lo que tú vayas considerando de cada uno de estos pasajes, que interpretas como la voluntad de Dios para tu vida. Porque como mencioné en la oración, Dios nos habla a cada uno de nosotros de forma individual, porque Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Yo no sé lo que tú necesitas, pero Dios sí. Y la voluntad de Dios Padre para sus hijos, la principal voluntad de Dios Padre para sus hijos, es que todos seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Pero ¿cómo es esto? Primero déjeme hacer mención de 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Cristo, dice la versión dice que permanece en Él, pero está hablando de Cristo. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Si yo digo que soy cristiano, tendría que vivir tratando de imitar a Cristo y haciendo todo lo que Él hizo como Él lo hizo. Eso sería coherente y congruente con lo que yo estoy diciendo que soy. Y si Cristo nuestro Señor nos dio ejemplo de lo que para él era importante en su vida, y acabamos de entender que la Biblia dice que debemos imitarlo en todo, pues primero que nada quiero, referente al sermón, demostrar que una de las principales verdades bíblicas es que nuestro Señor Jesús estuvo aquí
para hacer la voluntad de Dios Padre. De modo que si Él estuvo aquí para hacer la voluntad de Dios Padre y yo tengo que imitarlo a Él, pues también yo estoy en este mundo para hacer la voluntad de Dios Padre. ¿Ven? ¿Lo está entendiendo? Dice el Mateo 26, la noche antes de que nuestro Señor Jesús fuera apresado para ser crucificado, Mateo 26, versículo 39, dice el Señor Jesús en oración, bueno, desde el 38, entonces Jesús les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, es decir, les pedía que estuvieran despiertos en oración. Va Jesús un poco más adelante, el versículo 39, dice: se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, es decir, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Versículo 42 del mismo capítulo 26 de Mateo dice: otra vez fue Jesús, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí está el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, sometiéndose a la voluntad de Dios Padre, como ejemplo para nosotros. Y hay un pasaje paralelo de esta misma oración, Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 22, y el mismo versículo 42, Lucas 22, 42, y son prácticamente las mismas palabras del Señor Jesús. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, escuche bien, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De modo que cada día en nuestra vida, en nuestra oración cotidiana, mañana, tarde, noche, cada vez que usted ore, diga: Padre, no se haga mi voluntad en mi vida, sino tu voluntad, la voluntad de Dios Padre. Y vamos a analizar varios pasajes de las Escrituras que hablan acerca, o definen, o determinan, o nos ayudan a entender cuál es esa voluntad de Dios Padre. Y al final vamos a hacer un resumen de lo que Dios habló a mi corazón. Pero tú puedes ir tomando notas, y algunas de tus notas probablemente no concuerden con las mías, y eso está bien, porque eso es lo que Dios está poniendo en tu corazón, para que entiendas cuál es su voluntad para tu vida. Cada uno de nosotros tenemos una voluntad diferente, porque tenemos dones diferentes, y somos usados de formas diferentes para todos estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios Padre. Es que le voy a pedir, es un sermón expositivo, así que vamos a analizar varios pasajes. Vaya conmigo, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, 5º capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y síganme con su vista, vamos a leer de los versículos 15 y 20 al 20. Y si usted interpreta en este pasaje algunas descripciones de lo que es la voluntad de Dios para su vida, tome nota de ello. Tome nota de ello, para que cuando ore y le diga: Dios Padre, quiero que sea tu voluntad y no la mía, y voy a entender cuál es tu voluntad para mi vida a través del estudio de la palabra de Dios. Efesios 5, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Se refiere a la maldad del mundo. Versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. En lugar de todo eso dice: antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo demuestro que soy lleno del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y elevando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí puede usted identificar varios aspectos de la voluntad de Dios Padre.
Y como decía yo al principio en uno de los cantos, cuando decimos su voluntad da gozo en la vida, algunos de nosotros no nos gozamos cuando recibimos la voluntad de Dios para nuestra vida, pero aquí dice, dando gracias, versículo 20, por todo, no solo por las cosas buenas, sino por las pruebas, las enfermedades, trabajo difícil o no tener trabajo, por todo, dad gracias, porque esa es la voluntad de Dios Padre. Y vamos viendo, y quisiera que tomen ustedes mucha atención acerca del tiempo verbal que está usando el apóstol Pablo en estas cartas. Dice, os ruego con diligencia que andéis, es decir, la vida cristiana no es una vida estática. No me puedo sentar a esperar que Dios me revele su voluntad. Él espera que yo esté trabajando constantemente, andar, caminar, ir hacia adelante para buscar hacer la voluntad de Dios Padre, siendo entendidos de cuál sea su voluntad. Todo eso, espero que vaya usted tomando nota. No quiero poner en usted las palabras que Dios puso en mi corazón, sino que Dios hable a su corazón. Otro pasaje del apóstol Pablo, la carta de Colosenses 1, versículos 9 y 10, de vuelta ahí a Efesios, sigue Filipenses, y la siguiente carta es Colosenses. Colosenses 1, versículos 9 y 10, dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Escuchen la oración del apóstol Pablo, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, otra vez, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Está Dios revelándole su voluntad para su vida. Ya la otra vez dice, para que andéis como es digno en el Señor, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, llenos del conocimiento de su sabiduría, de cuál sea su voluntad para nuestra vida. Pasaje más, ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, voy a esperar que llegue ahí, primera Pedro 2, versículos 15 y 16. Primera Pedro 2, versículos 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, que tu testimonio hable bien de ti, que cuando tú digas que eres cristiano, que los demás lo crean y lo vean en ti por tus obras. Como libres, dice el versículo 16, pero no como los que tienen libertad, la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay un pasaje que creo que es paralelo, está contextualizado con este mismo, cuando Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 5, versículos 13 y 14, que ya se lo saben de memoria, ¿va? Porque vosotros, hermanos, ¿no? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, es decir, para hacer lo malo, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, toda la Biblia, dice, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Yo acabo de vivir un episodio en mi vida que me demuestra que no he aprendido a amar a mi prójimo como a mí mismo. Me arrepiento de ello, porque es la única forma de cumplir toda la Escritura. Es lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice también Pedro, haciendo la voluntad de Dios. Un último pasaje en la misma carta del apóstol Pedro, capítulo 4, ahora en lugar del capítulo 2, capítulo 4, y vean conmigo los versículos 1 al 4. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, imitando a Cristo, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, es decir, Jesucristo, terminó con el pecado. Escuche el consejo de la voluntad de Dios para nuestras vidas, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, es decir, haciendo mi propia voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado, es decir, antes de que vinieras a Cristo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En el momento en que llegamos a los pies de Cristo se acabó. Debería haber un cambio radical en mi vida para dejar de hacer lo que hacía antes de venir a los pies de Cristo. Y no estoy diciendo que tú hayas hecho esto, pero Pedro menciona varias actitudes negativas de la carne. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominarse idolatrías. Y luego dice lo que los otros piensan de los cristianos cuando tú te conviertes en un verdadero hijo de Dios y tratas de imitar a Cristo y no haces todo esto. Los de afuera dicen, a estos, los que no son cristianos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, os insultan, os menosprecian, os señalan porque, ay, si tú antes hacías esto y hacías aquello, ahora sí ya muy santito, muy cristianito. Te ultrajan, te ofenden. Es normal, Dios ya sabía que eso iba a pasar. Bienaventurado, dice el Señor Jesús, el que es vituperado por causa de mi nombre. Jesús ya sabía que eso iba a pasar, así que no te extrañes. Pero la voluntad de Dios Padre es que resistamos eso. Que si yo antes hacía todas estas cosas malas, me abstenga de hacerlas por amor a Dios, cumpliendo su voluntad. Sigan conmigo ahora a partir del versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, créelo hermano, el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios, es decir, inteligente, templado, y velad en oración, y ante todo dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin valorar uno del otro, sin juzgar uno a otro. Cada uno según el don que ha recibido, que dice, guárdatelo, no hagas nada con él, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno tiene el don de hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno tiene el don de ministrar, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y hay muchos otros pasajes que podríamos tomar, y no le quiero dar la oportunidad al pastor Pacot porque nos venimos aquí esta mañana. Pero en estos 4 pasajes yo he identificado al menos 10 situaciones o circunstancias en las que Dios quiere que hagamos su voluntad. Probablemente usted anotó otras diferentes a las que vamos a ver ahora, y está bien, no es un examen. Yo espero que Dios haya hablado a su corazón y usted pueda haber identificado la voluntad de Dios para su vida. Y aunque esta es la conclusión, no quiero que se emocione, falta mucho, la conclusión está larguísima, ¿okay? No se emocione, ¿okay? Falta como media hora. Entonces dice,
insisto, al menos 10 cosas que yo identifiqué como la voluntad de Dios para mi vida. La primera dice que seamos diligentes, es decir, prestos para servirle en todo. Lo vimos en Efesios, ¿verdad? La primera parte de Efesios. Que seamos diligentes en andar como Dios quiere que andemos. La segunda dice que seamos llenos del Espíritu Santo. En lugar de estar haciendo las obras del mundo, que en todo momento le digamos al Señor: llénanos de tu Santo Espíritu para que hagamos cosas agradables a ti. Tercero dice que andemos como es digno del Señor. No es fácil, hermanos, no es fácil. Lo que dice andar dignos, que andemos como ser dignos del Señor, es cuando tú y yo estamos imitando a Jesucristo, estamos andando como es digno del Señor. Cuando tú y yo nos comportamos como no cristianos, somos indignos de ser llamados hijos de Dios. No es la voluntad de Dios Padre que tú y yo caigamos en ello. La cuarta dice, agradándole en todo. Si estudias la palabra de Dios, te va a ser muy fácil identificar qué cosas no le agradan a Dios. Aquí está todo escrito. No quieras buscar consejo de otras personas para decir: oye, ¿tú crees que esto que estoy haciendo le agrada a Dios? ¿O tú crees que si digo y hago tal, o si voy a tal lugar, será agradable a Dios? No le preguntes a las personas. Ellos te van a dar un consejo humano. Ve a la palabra de Dios y encuentra si para Dios es agradable. Todo está escrito. No hay una sola duda que no pueda quedar disipada en la palabra de Dios. No hay ninguna. Lo que tenemos que hacer es estudiarla guiados por el Espíritu Santo, y Él nos revelará su verdad. Es lo que prometió el Señor Jesús, y Él no miente. 5 dice, llevando fruto. No solo que lo que voy a hacer y decir sea agradable a Dios, sino que produzca fruto para Dios. Me preguntaba en la célula un matrimonio nuevo, y dice: bueno, ¿qué significa dar fruto para Dios? El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, que también se los dan de memoria. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El rabito del que pone el fruto. ¿Ah? Pues yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice Jesús, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si tú quieres ser agradable a Dios y le quieres dar fruto, tienes que permanecer en Cristo. Dijimos que permanecer en Cristo es andar como Él anduvo. Si me está entendiendo, me está siguiendo, diga amén, porque luego no estamos dormidos, ¿verdad? Muy bien. Sexto, creciendo en el conocimiento de Dios. La voluntad de Dios Padre es que tú y yo crezcamos en el conocimiento de Dios. Y la única forma de crecer en el conocimiento de Dios es estudiando su palabra, deleitarnos en su palabra, porque aquí es donde nos dice quién es Dios y cómo es Dios y qué es lo que le agrada y lo que no le agrada. Y venir a la escuela bíblica, y venir al sermón, y ir a los estudios y prepararte, creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez, 7, que no seamos inmundos, sino santos. Hijo, me acabo de acordar una cita, ojalá el pastor Paco me ayude. Sé que está en el libro de Habacuc. Lo tenía yo como título para otro sermón. Dice en Habacuc, el título del sermón es: la santidad no se transmite, la inmundicia sí. La santidad no se transmite, la inmundicia sí. Ojalá pueda encontrar, debo tenerla subrayada. Para que se lleven ustedes la...
Bueno, se las llevo y la pongo en el... Aquí está. Bueno, se las llevo. Pero mejor lo guardo para cuando vaya a predicar su sermón. La santidad no se transmite, la inmundicia sí. Si tú andas con los inmundos, te vas a contaminar. Que no seamos inmundos, sino santos, es decir, apartados, separados para servir a Dios. ¿Ok? Versículo 8, número 8, perdón. Que con base en nuestras obras, es decir, la forma en que vivimos, la gente nos identifique y califique como siervos de Dios. Esa es la voluntad de Dios Padre, que la gente pueda ver a Jesús reflejado en nosotros. Que en la forma en la que vives alguien te detenga en el camino y te diga, oye, ¿Qué te pasa? ¿por qué no haces lo que hacemos los demás? ¿De qué te ríes si te está yendo mal? Esta semana una familia de nuestra iglesia pasó por una prueba muy difícil, por cuarta ocasión. Perdón. Y damos gracias a Dios de su testimonio, que se mantuvieron fuertes, aceptaron la voluntad de Dios y Dios las premió, porque Dios premia la obediencia, la fidelidad cuando viene del corazón, ¿no es cierto? Número 9, acá llegamos, así. Que dejemos por completo nuestros viejos hábitos y malas costumbres, como dijo el apóstol Pablo, basta ya, deja de vivir como vivías antes, eres hijo de Dios, ya no puedes seguir haciendo lo que hacías antes, basta, ya quédate satisfecho con todo el mal que hiciste, ya, se te acabó de ahora en adelante, ya no estás para hacer tu voluntad, lo que tú quieras, lo que a ti te gusta, sino lo que agrada a Dios. Y por último, si tú no estás ejerciendo tu don, si tú sabes que tienes un don, y todos, la palabra de Dios no miente, ¿estamos de acuerdo? Y dice que cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo te sella, y el Espíritu Santo te da al menos un don, que en la sabiduría infinita de Dios sabe que eres el mejor don que te puede haber dado para que tú le sirvas, para que hagas su voluntad, y Él espera que en cuanto tú sepas que tienes ese don, lo ministres activamente, no es para que te lo guardes, sino para que lo uses para servir a otros por amor. Ahora, probablemente tú tomaste nota de otras cosas, estas están aquí, y podría decir, híjole, pues, como que hacer la voluntad de Dios es bien difícil, está casi imposible. Pero la Biblia dice, punto número 1, que no estamos solos. Cumplir la voluntad de Dios no es en mis fuerzas, no es en mis capacidades. Él es el que la va a cumplir a través de mí. Lo único que pide Dios es, déjate usar. Deja que yo obre a través de ti. No hagas tu voluntad, déjame hacer mi voluntad a través de ti, como lo hizo nuestro Señor Jesús en el monte, en la oración. Señor, yo no quisiera que esto pasara en mi vida, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad a través de mi vida. Este es un versículo que he usado constantemente, dice Hebreos 13:21. Para que Dios Padre os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Voy a parafrasear este versículo, Hebreos 13:21, para que me entiendan un poquito mejor. Dice, haciendo Dios Padre en vosotros
lo que es agradable delante de Dios Padre por Jesucristo. Es decir, a través de Jesucristo en tu vida, Dios Padre va a hacer su voluntad, va a hacer lo que es agradable para Él. Él lo va a hacer, no tú, no yo, no yo con mis fuerzas, no yo con mis conocimientos, con mis capacidades. Es Él, Hebreos 13:21, es Él, Dios Padre, el que a través de ti, por medio de Jesucristo, hará lo que es agradable para Él. De modo que no te cierres en tu corazón y en tu mente diciendo, imposible, me rindo. No te rindas. Mejor dale tu voluntad a Dios para que Él pueda hacer todo esto a través de ti. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Vuestra fe no la pierdas, tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No solo agradaremos a Dios al vivir como Él quiere que viva y haciendo su voluntad a través de nosotros, sino que tenemos la promesa de galardones en el cielo. Sí. Todavía Dios nos premia por dejarnos usar, o sea, no es posible entender la infinita sabiduría de nuestro Señor, pero esa es su verdad. Déjeme leer alguna porción de Apocalipsis, tome nota nada más de las citas para no extendernos más. Apocalipsis 22:7 dice el Señor Jesús: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, bienaventurado el que obedece las palabras de este libro. Versículo 11 del capítulo 22 de Apocalipsis dice: el que es injusto sea injusto todavía, refiriéndose al inmundo, al que no quiere venir a los pies de Cristo. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, está hablando a ti y a mí, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, dice el Señor Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, según me haya permitido hacer mi voluntad a través de Él. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas a través de la palabra de Dios, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Finalmente, versículos 16 y 17 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de todas de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia de Cristo, dicen: ven. Y el que oye, tú que me estás oyendo, debes decir: ven, Jesús, ya. Y aquí hay una promesa hermosa para los que no son creyentes. Y el que tiene sed, dice el Señor Jesús, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No te va a costar nada ser cristiano si permites que Él haga su obra a través de ti. Hay dos decisiones que puedes tomar. Y esto lo escuché en un sermón de un predicador que se llama Rabbi Zacarías. Tiene sermones muy interesantes y sobre todo es alguien muy preparado para discutir con los cienciólogos y los deja tendidos en el piso. Y dijo una frase que me llamó mucho la atención y que va de acuerdo a esto, y con esto cierro el sermón. Dice: tú puedes tomar dos decisiones. La primera es arrodillarte, arrepentirte de tu vida pasada, pedirle a Dios que venga a orar en tu corazón y decirle: hágase en mí tu voluntad. Esa es la decisión más importante que puedes tomar y más trascendente en tu vida. Hágase en mí tu voluntad. Y Dios te lo va a conceder. La otra opción,
que no es recomendable, dice Rabbi Zacarías, es no arrodillarte, decidir, tú mismo decides no arrodillarte, y tú mismo le decides a Dios, no quiero hacer esto, o sea, no quiero ser hijo tuyo. Oye, pero estás dado a la condenación, te vas a ir al infierno, te va a ir muy mal. No, pero no, así quiero, no quiero obedecerte, no quiero seguirte. A lo cual Dios te responderá, hágase en ti tu voluntad. A pesar de que tu voluntad te lleva a la perdición, si esa es tu decisión, Dios va a permitir que se haga en ti tu voluntad. No porque Él no quiera salvarte, dijimos 2 Pedro 3:9. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si no quieres proceder al arrepentimiento, aunque esa es la voluntad de Dios, y tú quieres seguir tu propia voluntad, pues a Dios no le queda otra cosa más que decirte, pues que se haga en ti tu voluntad. Quisiera que esta mañana todos aquí saliéramos decididos a permitir que Dios haga su voluntad en nuestra vida y a través de nosotros, para gloria de Dios Padre, para alabanza de su nombre, para alabanza de la gloria de su nombre, Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su nombre, permitir que Él haga a través de ti y de mí su voluntad. Espero que hayas tomado muchas notas y que cuando estés orando le digas, Señor, yo quiero que se haga todo esto que es tu voluntad, quiero que se haga en mi vida, imitándolo por las palabras del Señor Jesús en su oración. Si hay aquí alguna persona, al menos una, que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, es momento de que seas valiente y tomes la decisión de decir, haciendo mi voluntad no voy a ningún lado, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero aceptar a Jesucristo como el Señor de mi vida, mi Salvador, para hacer su voluntad aquí en adelante. Hay una persona aquí que quiera aceptar a Jesús como su Salvador, lo único que le pido es que levante su mano ahí en su lugar y que me permita orar por usted. Alguien tendrá la humildad y el valor para rendirse a los pies de Cristo esta mañana. No esperes más, no sabes cuánto tiempo vas a vivir, si tendrás otra oportunidad. Y la voluntad de Dios para tu vida es esa. Él quiere demostrarte su amor, bendecirte, cuidarte, protegerte, prosperarte. Dale la oportunidad de ser su hijo. Date la oportunidad de ser su hijo. ¿Alguien quiere levantar su mano esta mañana? Vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir al pastor para que pase aquí para despedirnos en oración, por favor. Después de la oración vamos a entonar otro himno, de modo que esté atento. Padre, queremos que nosotros, en mí en lo personal, puedan ver a Jesús. Amén. Mi mayor satisfacción es de que digan, veo a Jesús en tu vida. Y eso es, Padre amado, lo que se persigue con este ejercicio de tu palabra, que nuestra vida esté rendida a tus pies, Señor, para que la gente pueda aprovecharnos y conocer de ti. Gracias, Padre amado, por este mensaje. Gracias por los hermanos que hemos estado aquí escuchando, hermano. En Cristo Jesús, bendícenos. Amén. Los invito a estar en pie para entonar
himno número 3, 330. No es el 3 hoy. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Damos gracias a Dios por sus bendiciones, por su palabra, por su amor, por todo lo que hace en nuestras vidas. Lo ministres activamente, no es para que te lo guardes, sino para que lo uses para servir a otros por amor. Ahora, probablemente tú tomaste nota de otras cosas, estas están aquí, y podría decirme, híjole, pues,
Como que hacer la voluntad de Dios es bien difícil, está casi imposible. Pero la Biblia dice, punto número 1, que no estamos solos. Cumplir la voluntad de Dios no es en mis fuerzas, no es en mis capacidades. Él es el que la va a cumplir a través de mí. Lo único que pide Dios es, déjate usar. Deja que yo obre a través de ti. No hagas tu voluntad, déjame hacer mi voluntad a través de ti, como lo hizo nuestro Señor Jesús en el monte, en la oración. Señor, yo no quisiera que esto pasara en mi vida, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad a través de mi vida. Ese es un versículo que he usado constantemente, dice Hebreos 13:21. Para que Dios Padre os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Voy a parafrasear este versículo, Hebreos 13:21, para que me entiendan un poquito mejor. Dice, haciendo Dios Padre en vosotros lo que es agradable delante de Dios Padre por Jesucristo. Es decir, a través de Jesucristo en tu vida, Dios Padre va a hacer su voluntad, va a hacer lo que es agradable para Él. Él lo va a hacer, no tú, no yo, no yo con mis fuerzas, no yo con mis conocimientos, con mis capacidades. Es Él, Hebreos 13:21, es Él, Dios Padre, el que a través de ti, por medio de Jesucristo, hará lo que es agradable para Él. De modo que no te cierres en tu corazón y en tu mente diciendo, imposible, me rindo. No te rindas. Mejor dale tu voluntad a Dios para que Él pueda hacer todo esto a través de ti. Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, vuestra fe, no la pierdas, tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, ¿para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No solo agradaremos a Dios al vivir como Él quiere que viva y haciendo su voluntad a través de nosotros, sino que tenemos la promesa de galardones en el cielo. Sí. Todavía Dios nos premia por dejarnos usar, o sea, no es posible entender la infinita sabiduría de nuestro Señor, pero esa es su verdad. Déjeme leer alguna porción de Apocalipsis, tome nota nada más de las citas para no extendernos más. Apocalipsis 22:7 dice el Señor Jesús, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, bienaventurado el que obedece las palabras de este libro. Versículo 11 del capítulo 22 de Apocalipsis dice, el que es injusto sea injusto todavía, refiriéndose al inmundo, al que no quiere venir a los pies de Cristo. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, está hablando de ti y a mí, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, dice el Señor Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, según me haya permitido hacer mi voluntad a través de Él. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas a través de la palabra de Dios para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Finalmente, versículos 16 y 17 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de todas de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia de Cristo, dicen, ven. Y el que oye, tú que me estás oyendo, debes decir, ven Jesús ya. Y aquí hay una promesa hermosa para los que no son creyentes. Y el que tiene sed, dice el Señor Jesús, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No te va a costar nada ser cristiano si permites que Él haga su obra a través de ti.
dos decisiones que puedes tomar. Y esto lo escuché en un sermón de un predicador que se llama Rabbi Zacarías. Tiene sermones muy interesantes y sobre todo es alguien muy preparado para discutir con los cienciólogos y los deja tendidos en el piso. Y dijo una frase que me llamó mucho la atención y que va de acuerdo a esto, y con esto cierro el sermón. Dice, tú puedes tomar dos decisiones. La primera es arrodillarte, arrepentirte de tu vida pasada, pedirle a Dios que venga a morar en tu corazón y decirle, hágase en mí tu voluntad. Esa es la decisión más importante que puedes tomar y más trascendente en tu vida. Hágase en mí tu voluntad. Y Dios te lo va a conceder. La otra opción, que no es recomendable, dice Rabbi Zacarías, es no arrodillarte, decidir, tú mismo decides no arrodillarte, y tú mismo le decides a Dios, no quiero hacer esto, o sea, no quiero ser hijo tuyo. Oye, pero estás dado a la condenación, te vas a ir al infierno, te va a ir muy mal. No, así quiero, no quiero obedecerte, no quiero seguirte. A lo cual Dios te responderá, hágase en ti tu voluntad. A pesar de que tu voluntad te lleva a la perdición, si esa es tu decisión, Dios va a permitir que se haga en ti tu voluntad. No porque Él no quiera salvarte, dijimos 2 Pedro 3:9, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si no quieres proceder al arrepentimiento, aunque esa es la voluntad de Dios y tú quieres seguir tu propia voluntad, pues a Dios no le queda otra cosa más que decirte, pues que se haga en ti tu voluntad. Y quisiera que esta mañana todos aquí saliéramos decididos a permitir que Dios haga su voluntad en nuestra vida y a través de nosotros, para gloria de Dios Padre, para alabanza de su nombre, para alabanza de la gloria de su nombre, Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su nombre, permitir que Él haga a través de ti y de mí su voluntad. Espero que hayas tomado muchas notas y que cuando estés orando le digas, Señor, yo quiero que se haga todo esto que es tu voluntad, quiero que se haga en mi vida, imitando las palabras del Señor Jesús en su oración. Si hay aquí alguna persona, menos una, que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, es momento de que seas valiente y tomes la decisión de decir, haciendo mi voluntad no voy a ningún lado. Quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero aceptar a Jesucristo como el Señor de mi vida, mi Salvador, para hacer su voluntad aquí en adelante. Hay una persona aquí que quiera aceptar a Jesús como su Salvador. Lo único que le pido es que levante su mano ahí en su lugar y que me permita orar por usted. Alguien tendrá la humildad y el valor para rendirse a los pies de Cristo esta mañana. No esperes más. No sabes cuánto tiempo vas a vivir, si tendrás otra oportunidad. Y la voluntad de Dios para tu vida es esa. Él quiere demostrarte su amor, bendecirte, cuidarte, protegerte, prosperarte. Dale la oportunidad de ser su hijo. Date la oportunidad de ser su hijo. ¿Alguien quiere levantar su mano esta mañana?
Vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir al pastor Paco que pase aquí para despedirnos en oración, por favor. Después de la oración vamos a entonar otro himno, de modo que esté atento. Padre, queremos que nosotros, en mí en lo personal, puedan ver a Jesús. Amén. Mi mayor satisfacción es de que digan, veo a Jesús en tu vida. Y eso es, Padre amado, lo que se persigue con esta exposición de tu palabra, que nuestra vida esté rendida a tus pies, Señor, para que la gente pueda aprovecharnos y conocer de ti. Gracias, Padre amado, por este mensaje. Gracias por los hermanos que hemos estado aquí escuchando, hermano. En Cristo Jesús, bendícenos. Amén. Amén.